Así que te acabas de dar cuenta que ya mismo comienzan las clases y todavía no tienes un plan de ataque de cómo lidiar con tu semestre. No te preocupes, llegaste en el mejor momento. Te presento una manera diferente de cómo puedes planificar tu semestre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo familiar te transmite un sentimiento de seguridad y pertenencia? A medida que nos exponemos a información, nuestras minimentes van ajustando su aprendizaje de acuerdo a esa información, el cual nos permite que podamos elaborar y profundizar en lo que significa de acuerdo a nuestras propias experiencias. De acuerdo al modelo INSH, tu procesamiento subconsciente, realizado por las minimentes, permite que tu consciente pueda evaluar todo lo que les rodea y llegar a conclusiones. ¿No lo ves? Te voy a enviar un enlace para que te conectes y poder explicarte mejor. Llegaste. Bienvenido a los laboratorios ISH. Como te estaba diciendo, tu mente consciente trabaja gracias a tus minimentes o tu mente subconsciente. Ella almacena y aprende de tus vivencias y experiencias pasadas. ¿Qué tal si te digo que puedes pasar por un proceso similar con tus clases? El principio del semestre es crucial para poner a tu subconsciente a trabajar. ¿Cómo? Realizando estos 5 pasos a los cuales llamamos factores de mantenimiento. Estos factores de mantenimiento se realizan desde el principio del semestre y se llevan a cabo a lo largo del semestre. Y así puedes crear un proceso de familiarización que te ayudará a recordar mejor diferentes conceptos. Es importante destacar que estos factores de mantenimiento están directamente vinculados a unos factores de motivación que surgen como consecuencia gracias a la efectividad del mantenimiento. Cada factor de mantenimiento tiene un factor de motivación. El primer factor de mantenimiento es la mentoría. Las guías nos ayudan a encaminarnos cuando estamos trabajando con conceptos nuevos. Por ejemplo, un maestro puede servir como mentor de sus estudiantes para ayudarlos a descifrar conceptos y encaminarlos a que lleguen a sus propias conclusiones. El factor de motivación que se correlaciona con la mentoría es la autonomía. Al pasar por un proceso de mentoría, el estudiante puede llegar a alcanzar una autonomía dentro de sus propias clases, ya que tiene una buena base desde el principio del semestre de cómo puede manejar los diferentes conceptos. El segundo sería la compensación. Este factor de mantenimiento nos motiva a seguir queriendo adquirir nuevos conocimientos. Por ejemplo, un estudiante universitario puede crear su propio sistema de autocompensación mientras estudia. Puede proponerse leer 10 páginas de su libro de texto y solo si lee esas 10 páginas, luego puede compensarse con 30 minutos de descanso. Si comienza a hacer esto desde el principio del semestre, poco a poco su cerebro familiariza el terminar tareas con 30 minutos de descanso. Y eso nos lleva al reconocimiento. La autocompensación lleva al estudiante a reconocer sus habilidades y demuestra un nivel de empoderamiento que lo lleva a sentirse más motivado a lidiar con nuevos conceptos en el futuro. Luego tenemos el trabajo retante. Introducir nuevos conceptos al estudiante es una tarea retante tanto para el maestro como para el estudiante. No obstante, es beneficioso ofrecer al estudiante material y trabajo retante que los lleve a pasar por un proceso de aprendizaje en donde retan sus propios conocimientos. Esto los conduce a tener propósito. Al presentar material que rete el proceso de aprendizaje del estudiante, luego de culminar ese proceso y ver su progreso, el estudiante sentirá propósito en el salón de clase y lo motivará a querer pasar por ese proceso de aprendizaje nuevamente con nuevos conceptos. Por último, tenemos el ambiente. Al rodearse de cosas, ya sea en el salón de clases o en el área de estudio que se relacionen al material que esté siendo estudiado, provee otra perspectiva de ese material. Por ejemplo, al principio del semestre puedes dar una ojeada al libro de texto y ver los diferentes temas que se tocarán durante el semestre y buscar materiales que te ayuden a familiarizarte con estos temas a discutir en el salón de clase. Esto llevará a tener confianza,
Al poner el ambiente de manera que ayude a familiarizar los conceptos nuevos a discutir, el estudiante sentirá más confianza al momento de dominar su proceso de aprendizaje, porque ya ha relacionado ese material con anterioridad y se le hará más fácil digerir. Lo bueno de estos factores es que lo puedes acoplar a tu propia persona y a tu propia circunstancia. Inténtalos ahora que empiezan las clases y me dejas saber cómo te va. Bueno, me tengo que ir porque me necesitan en el laboratorio. Hasta luego.